el mensaje número 5 acerca de esta serie, la bendición. Reitero, y lo haré las veces que sea necesario, que no es información acerca de lo que Dios nos está enseñando, porque la información en sí misma no cambia ni hace que esto opere a favor. Le pongo un ejemplo de esto que hemos usado algunas veces. Es interesante ver cómo en la vida práctica el ser humano tiene la información correcta referente a las cosas, y esto no lo hace exento de las consecuencias de violar ciertas leyes, y tampoco lo hace o lo incluye dentro de la participación del beneficio de otras, por el solo hecho que para él es información. ¿Cuántos de pronto, no sé si lo han visto o lo han oído, pero yo sé que este es un ejemplo que todos entienden, muchos, yo lo he visto, un cirujano después de una muy buena cirugía hacerse afuera de su clínica, fumarse un tremendo cigarrillo para bajar un poquito la ansiedad después de una operación de un cáncer de pulmón. Paradójico, ¿no? Y tiene toda la información de acaba de operar a alguien que tal vez sabe que le produjo el cáncer la nicotina que se fumó por años, pero aunque tiene la información correcta, él sale y él prende su cigarrillo contaminando lo mismo que él acaba de salvar en otro, porque información, y que la información por sí misma no cambia a nadie. Bueno, yo creo que nosotros debemos dejar de ser creyentes de información para que nosotros seamos creyentes que tengamos una revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de iluminación. Revelar algo es iluminar, pero no solamente algo que sé o se me iluminó, sino que se quedará conmigo para siempre. Mucha gente sabe mucho acerca de la bendición cuando hablamos de ella. Tienen toda la información, pero no saben cómo vivir de acuerdo a ella. Por eso no opera en sus vidas, por eso no es real en sus hogares, por eso no es real en sus finanzas, y sobre todo por eso no tienen la bendición de la salvación de sus almas. Porque no es solamente información. Mi amado, yo no quiero pastorear una iglesia que venga a querer oír más, que le rasquen más el oído con otra cosa nueva y algo más, y wow, me fui con un mensaje nuevo, acabo de aprender 10 cosas más. No, no es eso. Ojalá hoy no aprenda 10, tan siquiera se le revele una que sea verdad, que sea práctica en su vida de fe. Porque no se trata de mucha información, se trata de principios que podamos nosotros aprender a vivir para Dios. Amén. Gloria al Señor. Pongamos unos textos base para que empecemos esta noche. Créame, estoy en un asunto porque tengo aquí un bosquejo, pero tengo en mi espíritu otro mensaje acerca de la bendición y la operación de ella. Pero yo quiero que sea Dios el que pueda hablarnos esta noche y que Él tome el control. Yo solo quiero ser hoy su siervo por su gracia. Proverbios capítulo 10, verso 22. Aleluya, un verso que pusimos desde el comienzo de esta serie en enero, comenzando desde el primero domingo que fue 2 de enero. Dice: la bendición de Jehová. Léalo conmigo por favor. La bendición de Jehová. ¿De quién es la bendición? Diga: es de Él. La bendición de Jehová es la que enriquece. Pero ya entendimos que aquí enriquece no es riquezas materiales. Las riquezas materiales no necesariamente tienen mucho que ver, y muchas veces nada que ver con la bendición de Dios, y no añade tristeza con ella. Gálatas capítulo 3 verso 13. Hoy no voy a profundizar en esos textos porque tengo mucho que hablar en estos 60 minutos. Cristo, léalo conmigo por favor. Cristo nos redimió. Diga conmigo: redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Diga: redención. La palabra redimir es comprar por precio a uno que no merecía ser comprado. Nosotros entendemos la palabra redención cuando nosotros sabemos que no es que nadie sea bueno delante de Dios,
Que no es que nosotros merecíamos o merecemos o somos más espirituales que otros, de ninguna manera, sino que redimido es aquel que por amor fue comprado por precio, aunque no tenía precio. Interesante, el hombre en pecado no tenía precio. ¿Qué precio va a tener un hombre hundido en delitos y pecados? Bueno, de pronto aquí hay gente muy alta, pero yo no tenía precio. ¿Qué precio iba a tener yo si yo iba camino al infierno? ¿Qué precio iba a tener yo si yo estaba embebido en mi propio orgullo, en mi propia sabiduría, en mi propia maldad? Creía tener el control de mi vida. Yo creo que yo precio no tenía. Pero eso es la redención, que aunque yo no tenía un precio que yo realmente costara, Él pagó el precio más alto, el precio de su propia sangre, para comprarme a precio de amor y darme vida eterna. Y eso sí que es maravilloso, que Dios se haya fijado en gente como nosotros para amarnos. Eso no tiene precio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Vamos a entrar un poquito a ver en materia. No sé hacia dónde, Señor, dirígeme, porque quiero ser muy claro, pero hay muchísimo hoy que cortar y trazar en este servicio de enseñanza. Primera de Pedro capítulo 3 verso 8 dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Oh, pastor, pero eso es normal aquí, no siempre. Hoy en día, en medio de una sociedad como la que estamos enfrentando, esas palabras no son muy normales. Cada uno busca lo suyo propio. No hay compasión. Cada uno busca el juicio de los demás. No hay un amor fraternal y hay poca misericordia y pocos amigos verdaderos. Pero avancemos, no devolviendo mal por mal. Ay, ay, ay. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo. Y aquí voy al punto crucial, al verso al que quería llegar. Pero no podemos, acuérdense que yo le he enseñado que no podemos tomar un texto sin contexto. Mire de dónde viene bendición, a dónde vamos, pero mire todo el contexto de donde nos trae, ¿ok? Porque la bendición no exime al creyente de una vida que dé frutos y el mundo la pueda ver. ¿Por qué vamos a seguir nosotros asistiendo a una iglesia, aprendiendo cristianismo, de ese que nos enseñaron que después que yo tenga lo mío y pase por encima del que sea, después que yo prospere, eso es bendición? No, señores, mire cómo comienza el verso. Nos va a llevar hacia bendición. Dice que fuimos llamados para que heredemos bendición por herencia, pero no nos saca de un fruto y un testimonio que el mundo va a ver en la iglesia. Los que se llamen los hijos de Dios, amorosos, compasivos, verdaderos amigos, llenos de misericordia. ¿Quién le dijo a usted que venir a una iglesia era simplemente vivir la misma vida de un mafioso, solo que ahora digo que amo a Dios? Yo mato y como del muerto y hago como quiera, pero no importa, Dios me bendice. No, señores, hay frutos, hay cambios y hay un mundo que está esperando ver que nosotros seamos la gente que ama, la gente que perdona, la gente compasiva, la gente llena de misericordia. ¿Quieren bendición o no quieren bendición? Parece que ya no queremos bendición, porque nosotros siempre decimos bendición. Todo lo que yo quiero es bendición. No, mi amado, hay cosas que yo ni siquiera he imaginado y Dios me las va a dar y son bendición. Y hay otras que yo deseo y Dios dice: no te las puedo dar porque te quiero dar bendición. No te quiero dar lo que tú quieres, te quiero dar bendición. Y en el plan de mi bendición no incluye lo que tú crees que debe estar. Hay un mundo que no nos va a querer ahora tanto por lo que se consiga allá, que nosotros decimos que se consigue aquí orando. Explíquemelo, pastor. Que orando nosotros materialicemos la vida de Dios. En otras palabras, orando Dios me dio ese carro, esa casa, aquel sueño y aquello, esto y lo otro, y todo el evangelio se ha materializado. Interesante que muchos de ustedes han pensado que en los momentos donde no están ganando lo que esperan, o en el lugar donde sueñan, no están en bendición.
Interesante que muchos cristianos, cuando sienten que no producen financieramente lo que deben producir, sienten que no están en bendición. Hay otros que si no están en el lugar de sueños o universidad o lo que esperan, no sé, cada uno tiene sus metas personales o lo que ha soñado o lo que desea, pero usted siente que solo cuando usted está de acuerdo al plan que usted armó, estoy bendecido. ¿Y qué de los momentos de la contradicción? ¿Y qué de los momentos de la negación? ¿Y qué de los momentos de nuestra angustia? ¿Y qué de los momentos de nuestra prueba? ¿Y qué de los momentos de nuestra formación? Porque ¿acaso allí no hay bendición? Entonces le hago una pregunta. Entonces fracasó el apóstol Pablo. Entonces nunca vivió en bendición el apóstol Pedro. Entonces los hombres de Dios que nunca vivieron para sí mismos sino para Dios y les costó la vida, nunca vivieron en bendición. Bueno, vamos a poner en contexto esto para empezar a desarraigar el materialismo llamado bendición del corazón de la iglesia, y vamos a ponerlo sobre lo que la palabra dice que es bendición. ¿O acaso no estaba bendito nuestro amado Jesús muriendo en esa cruz? Pero para los hombres era un pobre, para los hombres era un miserable, digno de látigo, digno de haber sido escupido, humillado. Pero para Dios estaba más bendito que cualquiera en esta tierra. Nos metimos en terrenos difíciles ahora, porque el problema es que cuando Dios nos habló en diciembre que en enero trazaríamos, empezaríamos en bendición, todos pensamos que era wow, Disney espiritual, en lugar de nuestro sueño. Ahora sí, todo lo que he soñado va a pasar. Mi amado, no siempre bendición empieza de esa manera. Bendición empieza probando el corazón. Bendición empieza trabajando de adentro hacia afuera. Le voy a repetir esto hasta que Dios me dé vida en este altar. El evangelio verdadero no se vive de afuera hacia adentro. Te cambia la casa, te cambia la familia, te cambia el carro, te cambia todo, y luego de último te cambia el corazón. No, eso es materialismo del mundo y del sistema. No, el evangelio se vive del verdadero de adentro hacia afuera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo quiero un evangelio que a mí me dé la realidad espiritual de acá antes que me dé lo de afuera. Porque si me da lo de afuera y yo sigo siendo el mismo, yo mismo echo a perder todo lo que afuera yo pueda alcanzar. Hay gente tan perdida de lo que es evangelio, sentado en nuestras bancas de iglesias, que ellos creen que ellos solamente están benditos el día que llegaron a obtener sus sueños personales, y que el resto de tiempo lo han perdido sentados en una iglesia, menospreciando la obra verdadera de la bendición, que es la transformación del corazón. Ok, hoy tienes aparentemente menos recursos, pero de repente tienes más a Dios, estás bendito. Hoy no estás en el lugar de tu gran promoción, pero a lo mejor tienes menos de tu orgullo, y a lo mejor estás más lleno de la humildad y el carácter de Cristo. Está bendito. Ahí es donde vamos a empezar a llevar a la iglesia a entender lo que es bendición. Y dice el versículo: entonces, sabiendo que fuimos llamados para que heredéis bendición. Diga bendición por herencia. Por favor, diga eso conmigo: bendición por herencia. Diga, no es bendición por merecimiento. Cuando usted empieza a tratar de predicar la bendición bíblica, a nosotros los seres humanos no nos gusta, porque nos quita las buenas obras cristianas. Que lo que hacemos aquí es lo que nos bendice. No, porque nos bendijeron es que estamos haciendo aquí lo que podemos hacer. ¿Usted sabe por qué yo tengo el honor y la gracia de Dios de estar hoy frente a ustedes predicando la palabra? Porque es que yo me lo he ganado y es mi bendición. No, todo lo contrario, porque Dios le dio la gana bendecirme, y la bendición que me ha dado es poder servirle a Él. No que yo merezca algo de Él porque yo le sirvo a Él. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde los seres humanos que buscamos a Dios nos atribuimos las victorias y las derrotas. ¿Sabe por qué usted en bendición no se atribuye su derrota? Porque si no llegó, no era de Dios, no era el tiempo y no era como Él quería. Y cuando Él lo dio, no es mi fe, no es que yo ore mucho, solamente a Él la gloria y Él me lo dio. Entonces yo no ando en el mar de la frustración de lo tengo y lo pierdo, porque ni las glorias son mías, ni las derrotas son mías. Padre, yo pensé que yo iba a bendecir la iglesia y
Dios mío. Pastor, ¿y cómo que por herencia? Efesios capítulo 1 verso 3. Le voy a mostrar a usted y a mí desde cuándo y desde dónde nos bendijeron. Vamos a ver, ¿está listo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo el día que entramos a la iglesia cristiana. ¿Sí? Que nos bendijo el día que nosotros hicimos la oración de fe. Que nos bendijo el día que servimos allí tocando ese instrumento o trapeando la iglesia. No, todo lo que hacemos es consecuencia de que ya nos habían bendecido. Métase eso en su corazón, mi amado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué lindo esto. Usted y yo no habíamos nacido para este mundo, y ya Dios había decidido amarnos. Ya Dios había decidido bendecirnos. Mire, yo lo voy a sacar a usted de una frustración de toda la vida. Todo lo que hago para que Dios me bendiga, todo lo que creo para que Dios me bendiga, todo lo que yo peleo para que Dios me bendiga. Dios me bendijo antes que yo existiera. Antes que usted fuera creado, yo ya había decidido bendecirle. Pero ¿con qué bendición? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí viene cuál es la bendición. ¿Qué es bendición? Para que fuésemos santos. Uy, Dios mío, ahí no le gusta la bendición a nadie. ¿Qué? No es para que fuésemos ricos, prósperos, grandes, exitosos. No, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios tenía un solo plan. Él sabía en su presencia la caída del hombre. Y Él dijo: yo voy a hacer un plan de tal manera que antes de la fundación del mundo entregaría a mi hijo en el monte del sacrificio, para que después de Él todos lleguen a ser como Él es. Usted sabe que es bendición. Es que mi vida todos los días deje de ser mi vida y se parezca a Cristo. Es que todos los días la vida de Cristo sea real en mí. Bendición no es que yo mañana me pueda poner el traje caro o la ropa más costosa, cuando mi corazón sigue estando apestoso de orgullo, de soberbia, de maldición. Usted puede oler a Chanel y el corazón está oliendo a infierno. Yo no quiero eso. No, mi amado, yo quiero el verdadero propósito de la bendición. La bendición cada día hace a Daniel menos de Daniel y hace más a Cristo en Daniel. La verdadera bendición es que mi familia, mi esposa, mis hijos, los que me rodean puedan decir: realmente algo está pasando en él. Vamos a dañar un poquito el asunto en algunas casas hoy. ¿Cómo que dañar, pastor? Sí, porque hay mujeres y hay hombres acomodados que si solamente ese hombre da y suple todo, o solamente esa mujer cumple la expectativa de ese hombre, ahí hay bendición. No, yo le voy a decir a usted cómo me va a ayudar a usted, mujer de Dios y hombre de Dios, a mí como pastor de esta casa, a que la bendición real esté en sus hogares. ¿Sabe cómo me va a ayudar a usted? No que usted solo le exija a su esposo que él cumpla y haga, sino que usted está trabajando y orando para ver cada día más a Cristo en él, para ver más el carácter de Cristo en él, para ver más las actitudes de Cristo en esa persona, en esa mujer. Esto suena muy duro, pero yo tengo que decirlo. Y yo no sé por qué lo voy a decir, pero yo lo voy a decir. Mujer, solamente quieres que ese hombre provea, y ese día sentirás que ese hombre es un hombre de Dios. Y que si el que hoy no provee es el hombre de Dios que Dios realmente está formando, por ahora no está proveyendo, pero es que Dios está trabajando tan dentro de él que cuando pueda proveer como tú sueñas, no solo dará dinero, dará la vida de Cristo que está en él, y dará amor, y dará paciencia, dará humildad, dará frutos de Dios. Ay, Padre, ay, Señor. No seamos tan materialistas. No materialicemos todo lo que es bendición, porque no es así. Por ejemplo, hoy es viernes. ¿Cómo termina tu semana? Pastor, la verdad no fue una semana de bendición. ¿Por qué? Porque no se cumplieron tus metas personales o las mías. La bendición verdadera esta noche se puede medir en cuánto menos de mí hay y cuánto más de Cristo hay en mí.
Oh, pastor, fue una semana de mucha paciencia. Vas bien. Oh, pastor, fue una semana de mucha humildad. Vas bien. Pastor, fue una semana de prueba donde creo que, es más, yo vi mi vida y me vi que estoy tan perdido. Vas mejor. Porque cada vez que la palabra alumbre el corazón del hombre y le revela su pecado, ese hombre va camino a Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Diga, ese es el verdadero propósito. Permítame decir algunas cosas que anoté como una introducción para avanzar en esta enseñanza corta, sencilla. Aunque hoy en día hablar de bendición, además el solo hecho de mencionar esta palabra en una iglesia, en un mensaje, causa un sinnúmero de sensaciones. Para algunos simplemente es pensar en dinero. Para otros bendición es pensar en una necesidad momentánea. Para otros es vivir en paz. Para otros es que no, aunque no se tenga nada y no se conquiste nada, pueda tener paz en su alma. Bueno, puede ser. Para otros es un estado que solo se alcanzará en el cielo. Pastor, la bendición aquí nunca la vamos a ver. Eso será un estado que en el cielo. Para otros dicen, esa bendición se alcanzará y la veremos solamente en los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque a usted y a mí nos han mostrado por YouTube y por las redes figurines de hombres de Dios, que porque ellos tienen algo muy grande o porque ellos tienen la ropa más cara, ellos son bendición o tienen bendición. Mi amado, yo conocí a uno que salió en Juan capítulo 1, comía miel, vivía en el desierto y se vestía de pieles de ovejas, y no hubo profeta más grande que Juan Bautista. Esto no es de lo que el mundo nos muestra o el sistema. Saquemos de aquí el concepto de bendición errado que hemos tenido. Y yo se los dije cuando comencé esta serie, que uno de mis trabajos más difíciles iba a ser llevarlos a desaprender para poder aprender. Mire, si hay algo difícil en la mente de los seres humanos es desaprender. No, eso no es así, yo me lo sé de esta manera. No, eso no es así, yo también leo la Biblia. No, esto y lo otro. No, yo creo que es así. No, yo tengo una experiencia. Usted apenas tiene 30 y punta de años, ya tengo 60. Mi amado, hay que desaprender, por favor. Un hombre de 80 años llamado Abraham tuvo que desaprender, sabía mucho, pero a los 80 o a los 75 años le dijeron, anda delante de mí, sé perfecto, conóceme, para que aprendas lo que es caminar en bendición. Ahora, el asunto con la bendición y su polémica también se ha generado en la iglesia y en el mundo un profundo malestar por el abuso que este tema ha traído, cuando lo han usado para manipular y para aprovecharse de la gente. Y yo, como pastor de una iglesia cristiana, tengo que hablarlo y tengo que decirlo, porque hoy en día, a nombre de la bendición, se ha malversado mucho. Se ha dado muy mal testimonio. A nombre de, después que el profeta esté bendito, asegúrate que al profeta no le falte nada, y nada te faltará a ti. Mire, yo he visto todo ese asunto en muchos lugares. Con mi esposa nos tuvimos que topar en cierto lugar de este país, en cierta parte de este año. Todo un despliegue de una gente que le hace la venia y hacen todo un servicio ultra secreto, un llamado profeta. Porque él ha enseñado que si él está en ese lugar de altura, todos de ahí para abajo serán benditos. ¿Y cuánto se ha abusado la sana fe a nombre de esto? Mire, la bendición no reposa por títulos ministeriales. La bendición no está sobre usted por más o en cantidad, porque usted es apóstol, profeta o pastor o evangelista o maestro, o porque debe estar más bendecido el que toca aquí que el normal, el que no toca nada. O debe estar más bendecido el que tal vez ora con el micrófono que el que ora allá atrás. Mi amado, ¿quién le dijo a usted eso? La bendición no tiene títulos ministeriales. La bendición opera solamente en un corazón que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y en el cielo no hay títulos. En el cielo solamente hay un solo título que a todos se le va a dar, y yo espero recibirlo. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese será el único título que hay allá.
Qué feo tener que hablar esto en medio de un mensaje tan lindo, pero hay que hablarlo para que la iglesia no sea más usada por gente que dice que si quieres bendición, da esto. Si quieres bendición, haz lo otro. No. Si quiere bendición, láveme el carro. ¿Qué le pasa? Si quiere bendición, usted no puede tener un carro mejor que el mío. A esa cosa ridícula han llegado muchos en muchos lugares. Me dio más que asombro, tristeza, llegar a un lugar, a un almacén de sonido en cierto lugar, y la persona que estaba allí me conocía de hace muchos años, y él me vio llegar en mi Renault, y cuando llegué ahí me dice, es que ni ese fue el saludo, ni me saludó. ¡Wow! Pero ya con iglesia en Bogotá y todavía anda en Renault. Asombroso. Ni siquiera me saludó, luego ya me saludó. ¿Y cómo está, pastor? Yo le dije, venga, le hago una pregunta. ¿Y qué diferencia hay entre ser pastor o hijo de Dios y llegar en Renault o llegar en Toyota Prado? ¿Hace más espiritual a alguien llegar en un mejor carro? No, es que eso es lo que uno ve. Le dije, lo verá en otros. A mí no me hace lo que tengo ni lo que me pongo, a mí me hace el Dios que cargo. Esa persona abrió los ojos y dijo, wow, pues sí, me asombra. Le dije, y sí, y con lo que nosotros por la gracia de Dios podríamos hoy o hemos invertido en la iglesia, si pudiera yo tener la iglesia metida en un garajito de 1 por 1 y tener una camioneta afuera. ¿Y de qué sirve eso? Yo sería un miserable vividor de esto, y eso no es así. Y entonces dijo, es verdad, lo felicito. Qué triste lo que nosotros vemos hoy en día. Pero entonces digamos que el principal propósito de la bendición no es solamente darte cosas, sino que es anular la operación de la maldición que está sobre tu vida. Pero escúcheme por favor, porque me faltó el punto más importante. Vamos a ver. El principal propósito de la bendición no es solamente darte cosas. Dije no solamente, la bendición incluye lo que Dios te va a dar, es verdad. Pero escúcheme, es anular la maldición que está sobre tu vida en operación a causa del pecado. Señor. La gente no entiende y la iglesia no entiende. Présteme toda su atención en estos minutos, porque entro a la parte crucial de este mensaje. La gente no entiende que el asunto de la maldición es el asunto del pecado. Ok, vamos de nuevo. Ahí estoy, y ahí en esa parte todo el mundo le da por mirar el celular, la hora, la Biblia. Pero no me importa, no avanzo de ahí hasta que usted no entienda esto que le estoy diciendo. La maldición en operación tiene que ver directamente con la operación del pecado en nuestra vida. Hemos llegado a un punto tan bajo, Enrique, en vender la bendición de Dios como si se pudiera vender, que yo puedo llegar a llamar a alguien que sé que está en pecado, viviendo una vida de maldad, y yo puedo darle principios para adularlo y decirle que está bendito. La iglesia Maranata Bogotá y los que me queden después de esta serie, vamos a entender que la bendición de Dios no es compatible con una vida de pecado. No es compatible con una vida de mundo. No es compatible con una vida a medias tintas. O soy o no soy. El asunto es que cuando hablamos de bendición, entonces en estos minutos ahora hablemos de maldición, porque es lo contrario a la bendición. Todo el mundo anda queriendo salir de la maldición. ¿Estamos de acuerdo o no? Saliendo de la maldición de la enfermedad, la maldición de la ruina, la maldición de esto, la maldición de aquello, la maldición de la patasola, la maldición de todo lo que se quieran inventar. La maldición del brujo, del hechicero, de la bruja, todo. Pero nunca han hablado la maldición en operación por la única causa verdadera, por el pecado. ¿Sabe usted que si no hay pecado en operación en nuestra vida, la maldición no puede operar? Se fueron otra vez, Dios mío. Ay, Padre, ¿por qué me pones a mí a predicar esos mensajes tan difíciles, Señor? La gente no entiende que el asunto del pecado no es simplemente dejar de hacer las cosas por control o porque alguien me dijo.
pastor, deme los 10 pasos para dejar la maldición y vivir para Dios. 1, ¿fumas? Sí, no fume más. 2, ¿tomas alcohol? Sí, déjalo. 3, ¿cuántas viejas tienes? 4, quédate con 2 por ahora mientras vas avanzando. Y somos más jueces de la moralidad que predicadores del evangelio. Lo voy a repetir, parecemos más jueces de la moralidad que predicadores del evangelio. ¿Mentías? Sí. ¿Qué tanto? Todo el día. Bueno, medio día ahora no más. Vamos avanzando. El ser humano tiene que entender que todo lo que él mismo entrega o deja, él mismo toma cuando él quiera o en un momento de debilidad. Si hay un pecado en mí que no me quite Dios, sino que yo lo dejé, ay de mí, porque yo puedo mañana volver a Él. Si no es Dios el que me está librando de mi propia maldad, no hay nada que yo pueda hacer. Yo conozco gente muy sabia y me dice: yo no tuve necesidad de Dios para dejar de fumar. Un día dije no fumo más y no fumo más. Eso hasta ahí está muy bien, pero eso no te hace espiritual. Eso te hace una persona inteligente que dejó de fumar, mas no salva. Yo un día decidí no más mujeres, pastor. Yo no necesito a su Dios para ser un hombre íntegro. Usted puede ser íntegro en ese asunto de su moralidad, pero usted no es salvo. Y usted puede durar en unos meses haciendo eso hasta cuando su carne débil y la mía caigan. Entendamos, iglesia, entendamos. ¿Queremos bendición o no queremos bendición? Ay, Padre Santo, entendamos que esto no es un asunto de control. Esto no es un asunto de qué dejo o qué empiezo a hacer. Ya no cante ese reggaetón, por favor. Ahora cante: y de lo que vendrá, tú tienes el control. Usted lo puede cantar ahorita aquí en el culto, pero allá va a llegar a decir despacito otra vez. Porque no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del corazón del hombre. Esto no es cambiar de música. Evangelio no es cambiar de Biblia. No, ya no leo la del mormón, ahora leo la de los evangélicos. Ahora de repente me gustó la católica y un día esto me gustó a mí la de los mahometanos. No, esto no es cambiar de libro. Esto es tampoco cambiar de templo. Esto tampoco es cambiar de vestimenta. Esto tampoco es ponerme una Biblia los domingos debajo de la axila y venirme a llenar una iglesia o un templo. No, esto es transformación de corazón. Ahí es donde muy poquitos dicen amén. Pero no importa, yo sigo avanzando en esto, porque yo quiero que esta iglesia, finalizando esta serie, vea la operación de la bendición. Pero para que la bendición opere, la maldición debe ser detenida. ¿Y cómo va a ser la maldición detenida? Cuando Dios nos haga entender la urgencia de librarnos del pecado. Cuando Él nos libra del pecado, nos acaba de sacar de la maldición. Ay, eso hubiera sido poderoso si usted lo agarra no pensando en materializar la bendición. Cuando Él me libra del pecado, me acaba de librar de la maldición. El hombre recibe, escúcheme por favor, el hombre recibe al activador de la maldición llamado pecado. Es un asunto tan serio que el hombre no necesita diablo para vivir en maldición. Todo hoy es culpa de las tinieblas. Todo hoy es culpa del diablo. Todo hoy es culpa de la hechicería que le hicieron. Todo hoy es culpa de las maldiciones que le lanzaron. Todo hoy es culpa de que le dijeron aquí que esto y aquello. No, mi amado, no. Le voy a dar una gran revelación esta noche. El ser humano no necesita diablo para ser malo. Porque nosotros, después de la caída de Adán, está la realidad que se llama pecado. El diablo puede estar completamente detenido en su operación por Dios, y el mundo seguiría cada día más de mal en peor. Y el sistema de este mundo cada día estaría más dañado, porque es a causa de la maldad que hay en el corazón del ser humano que la maldición está operando sobre nosotros. Le hago una pregunta: ¿fue el diablo el que maldijo a Adán? ¿Fue Dios el que maldijo a Adán? Tampoco. Maldita será la tierra por
tu causa. Detengámonos un minuto allí para entenderlo. Hay cosas en nuestra vida que pueden estar operando en maldición. ¿Es el diablo? ¿Es Dios malo? ¿Es el brujo aquel que me maldijo? No, dejémonos de eso. Vamos a ser sinceros esta noche. Y vamos a tener que no ser como Adán para decir: la mujer que me viste, el país donde vivo, el barrio en que crecí. La gente siempre tiene muchas excusas para vivir en el pecado. Y entender como Adán que si hay algo en mi vida que no está operando en bendición sino en maldición, hay un solo responsable. En qué área de mi vida hay pecado que yo soy consciente o que soy inconsciente, que Dios necesita sacar para que la bendición pueda operar en mí. Ay, Dios mío, yo no sabía que iba a haber caras tan largas esta noche, créame. Ay, Dios. Bueno, hagamos una cosa, cantemos y les predico la bendición que ustedes quieren oír. Esa que le añade, esa que le sube, esa que lo monta en el podio de los grandes. De esa que predican en YouTube, que usted va a hacer en Dios todo lo que usted quiera hacer. Todo eso suena muy bonito, camino al infierno. Todo eso suena muy bonito, sin vida eterna. No, mi amado, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Entonces, el hombre no necesita al diablo para vivir en maldición. El hombre solamente necesita la manifestación del pecado que sale de su corazón para que la maldición sea activada y manifestada sobre su vida y sobre todo su entorno. Esto es demasiado serio, es muy serio. Si la iglesia dejara de echar al diablo y empezara a sacar el pecado de sus vidas diarias, entonces las cosas empezarían a cambiar. Porque la iglesia se especializó en echar fuera al diablo, pero toleran el pecado. Detengámonos otro minuto. Y si ahí vamos cerrando, pues terminamos. Y el domingo nos vemos a ver qué más sigue aquí. Pero ¿por qué nosotros no entendemos que Dios no tienta porque Él no puede ser tentado? Y que tampoco todo lo que nosotros enfrentamos es que el diablo nos quiere destruir. Ay, padre, me le metí al rancho evangélico. Ahora sí, a muchos aquí que llevan en estos años y dicen todo era el diablo, todo era la maldición. Mire, la Biblia dice que nosotros somos tentados por las propias concupiscencias que hay en nosotros. ¿Cuántos hombres sinceros que estamos aquí sabemos que en nosotros hay todo el potencial para ser adúlteros? ¿Por qué cayó en adulterio ese hombre si se veía tan serio? El diablo, que lo ves, le puso una vieja buenísima. Diablo es una porquería. Eso fue el brujo ese que hizo ese hechizo. Y de repente ese hombre tan santo cayó con esa otra bruja y dejó a su mujer. Mire, eso suena muy fácil. Y yo digo, ay sí, amor, mira, perdóname, es que estaba hechizado. No. Por eso es que tenemos tanta caída. Por eso es que tenemos tanta maldición en operación. Por eso es que tenemos tanta falsedad todavía aún dentro del cuerpo de Cristo. No, hay una sola realidad: la maldad que está en mí, la concupiscencia, el pecado, el deseo de pecado que todavía está en mí. Solo yo, bendito el Señor. ¿Sabe que nos enseñaron nosotros por muchos años? Que ignorar la tentación nos libraría de ella. No, eso como un día íbamos en cierto lugar. Esa historia se ha contado mucho. Estábamos en cierta ciudad, íbamos, y de repente una valla de esas donde una muchacha vendiendo celulares, pero lo único que tenía era un celular. Y de repente todos, ay Dios mío, agachamos la mirada y esta muchacha dijo, a mí no me afecta. Es más, esas cosas a mí me dan ganas como de vomitar. Bueno, ese que tenían ganas de vomitar luego mostró su faceta de mucho pecado inmoral.
Porque hemos aprendido a espiritualizarnos a la hora de enfrentar la maldad que está en nosotros, para evitarla o para ignorarla. No. Hay que ser realistas, hay que ser sinceros. Como dice el Salmo 51, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me hace comprender sabiduría. Señor, aquí estoy. Padre, yo quiero pecar. Esta carne está llena de maldad. Esta carne está viciada al pecado. Y mi alma es peor. Mi alma es rebelde. Mi alma es orgullosa. Yo necesito tu gracia, Señor. Pero cuando nosotros ignoramos la realidad a la que nos enfrentamos, la gracia no tiene operación, porque estamos muy llenos de nuestra propia religiosidad. Por eso el apóstol Pablo es tan lindo cuando él dice: el que piense estar firme. Yo nunca, jamás yo haría. Mi hermano, mi hermanita, mi hermano. Wow, ¿cómo va a caer en ese pecado? Yo jamás. Cuando veo cosas así, yo solamente levanto mis manos y le digo a mi esposa: Dios nos guarde, Dios nos ayude. El que piense estar firme, mire que no caiga. Gente más alta que nosotros se ha echado a perder. Señor, ¿y para dónde pegamos? Bueno, Deuteronomio capítulo 11, para yo cerrar, versículo 26. Yo no me podía quedar con eso allá adentro, hay que sacarlo. Deuteronomio capítulo 11, por favor, versículo 26. Vamos a ver en 15 minutos. ¿Me da 15 minutos para cerrar? Este orden referente a la bendición, a la operación de la maldición y cómo ser libres a través de la vida de Cristo. Amén. Y entonces ahí la bendición empieza a operar para traer sus resultados en todas las áreas de nuestra vida. Pero lo más importante, en el área principal, en nuestra vida espiritual. Ok, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 11, verso 6 dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición. Diga, están las dos. Delante de nosotros está la bendición y la maldición. Versículo que sigue, por favor. La bendición, si hicieres. Bueno, ya tengo ovejas muy bien adoctrinadas en ella. Si hicieres. ¿Se da cuenta que no es si hace, sino si oye? Porque el problema es que le enseñamos a la gente en nuestras iglesias a hacer lo que nunca han oído cómo se hace. Sé fiel. ¿Cómo soy fiel si no he oído el fiel? Sé íntegro. Listo, pastor, un mes. ¿Cómo soy íntegro sin la vida del íntegro en mí? Sé obediente, sí, Señor, y me dura 6 meses. ¿Cómo soy obediente sin el obediente en mí? Pero hay una realidad, que como Satanás engañó a Eva por el oír, también Dios diseñó que es a través del oír que tú y yo seremos regenerados. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Tranquilo, ya voy a ir a esos versos porque se los voy a mostrar todos para poder ir en el orden que Dios quiere. Entonces dice la bendición: si oyereis, diga oír, diga oír, diga oír, diga oír la palabra, diga oír la voz de Dios, diga oír los preceptos de Dios. Mi amado, no intente y no trate de hacer lo que todavía su corazón no ha oído. Y aquí oír no es escuchar. Aquí oír no es el ejercicio del músculo, no. Aquí oír es cuando la palabra es escrita en mi corazón. Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, diga hoy. Verso que sigue, quiero que avancemos a ver. Ok, y la maldición. ¿Se da cuenta? Si no, lo mismo, diga oyereis. Si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Interesante, deténgase conmigo un momentico rápido porque quiero enseñarle todo muy puntual. ¿Entiende usted allí que la gente está operando en maldición? No porque estén haciendo algunas u otras cosas, sino porque no han oído la palabra de bendición.
Entonces, ¿cómo es posible que gente sentada en iglesias escuchando principios de bendición les digamos que están benditos cuando ellos aprendieron a hacer cosas sin Dios, pero ellos nunca han oído el evangelio de la salvación, de la buena nueva de Cristo, para que ellos puedan llegar a oír los preceptos de Dios? Ay Dios, ¿cómo hago para que usted me entienda? Pastor, ya hoy en día no hay que predicar la ley. Mi amado, si no predicamos el mandamiento de Dios, si no predicamos la ley, ¿cómo será la gente consciente de pecado? Y ya lo dije el domingo y lo repito hoy otra vez, y guárdelo: la ley sin gracia es legalismo, pero la gracia sin ley es libertinaje. Hay que predicar el mandato, hay que predicar la ley, hay que predicar la ordenanza de Dios. ¿Para qué, pastor? Para que lleguemos al punto de Pablo, que después de oír la enseñanza, de oír el mandamiento y de oír el mandato, yo diga: miserable de mí, yo no puedo cumplir esa ley. Y entonces es ahí donde aparece Cristo. El problema es que tenemos monstruos cristianos, ya lo dije, monstruos cristianos que saben los preceptos y que aprendieron dizque a hacer la ley de Dios sin Cristo. No, bendición real es que yo pueda oír el mandato y el mandato me lleve a mí a la realidad de la convicción de la maldad que hay en mí, pero de repente me va a llevar a la realidad que yo no tengo la habilidad para hacerlo, que yo necesito a uno, el único que vivió en esta tierra sin pecado, para que Él me pueda dar la gracia para vivir en ese mandato. Tranquilo, ya voy para allá, déjeme avanzar. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Romanos capítulo 7 versículo 1, por favor. Ya no hay bosquejo, ya estamos a la deriva. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Vamos, yo quiero solo el piano muy suave. Todos conmigo, por favor. Vamos a aprender esta noche en estos últimos minutos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre. Sigamos, no entro ahí para que tengamos todo el contexto. Por ejemplo, dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí el apóstol Pablo está poniendo doctrina con un ejemplo. Verso que sigue: así también nosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ay Dios, me regalan 3 horitas y nos vamos despacio, bien despacio. Cuando tú y yo nacimos, aunque no éramos conscientes de conocer la ley, según Romanos capítulo 2 y capítulo 10, la ley estaba escrita en nuestros corazones. Por eso el ser humano sabe que es malo lo que está haciendo. Por eso el ser humano, aunque sin Dios, dice: sé que voy camino de maldad, sé que no está bien lo que estoy haciendo, por la ley que está escrita en su corazón. Pero mire qué lindo: así también nosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo fue clavado en esa cruz, Él cumplió, y en Él se cumplió todo el castigo de la ley por causa del pecado, para que nosotros, al estar adheridos en Cristo o nacidos en Cristo, la ley ya no nos pueda juzgar en el día de la ira. En el día del juicio de Dios, la ley juzgará a los hombres por todas sus obras. Pero hay un problema: cuando la ley me vaya a llamar a mí a cuenta, no me va a encontrar. ¿Y sabe por qué no me va a encontrar? Por Efesios 2:20: porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que cuando la ley me busque para enjuiciarme a causa de mi pecado, yo no voy a ser hallado, porque Cristo pagó la pena de la ley que yo tenía que pagar. Vamos bien.
para que seáis de otro. Estábamos casados y por la ley estábamos casados al pecado. Pero entonces ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne la vivo por la fe del Hijo de Dios. Así que ahora ya soy de otro. Ahora le pertenezco a Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sigamos por favor. Porque mientras estábamos en la carne, vamos a ver cuántos sinceros hay aquí. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Diga: maldición. La ley que operaba en nosotros. ¿Qué es lo que hizo la ley cuando descubrió el mandamiento en nuestros corazones? Nos produjo más avaricia de pecado. Qué interesante y qué triste que hay novios, no aquí en el mundo, espero que eso no sea real en la iglesia, que tenían toda pasión para fornicar y tener sexo antes del matrimonio, con una pasión y con un fuego, hasta el día que firmaron en esa notaría o recibieron la bendición de un hombre de Dios, y ese fuego se acabó. Porque la carne y el mundo solamente te ofrece pecado oculto. Lo que no se puede hacer agrada. Por eso esas relaciones que han comenzado en lo oculto, que no son de Dios, que a propósito muchos creen que nunca serán descubiertos, tan pronto salen a la luz y ahora dice: ya, no le vamos a tapar más al mundo nuestro amor, María Antonia. Sí, José Gabriel, nos amaremos por siempre. Y apenas sacan a la luz su pecado oculto, se separan. Porque ese amor no era amor, eso era una fantasía carnal que solo funcionaba bajo pecado. ¿Vamos entendiendo cómo es que, quién es que somos? A ver si llegamos a Cristo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Siga por favor. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cómo que muertos, pastor? Si aquí estamos muertos referente a nuestra vida de pecado, vivos para Cristo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es el que tiene mucha gente llamada cristiana. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Recuerda el mensaje del domingo donde aclaramos aquel verso mal sacado y fuera de contexto, que donde abunda el pecado sobreabundó la gracia? Ya lo entendimos, que la primera parte del verso digo que cuando se introdujo la ley, alumbró el pecado del corazón del hombre. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, pastor. ¿Para qué el oír? ¿Para qué el oír el mandamiento? ¿Para qué el oír la palabra? Para que la palabra alumbre la maldad de mi corazón, porque solo el mandamiento iluminará mi maldad. Porque yo no sé qué es pecado hasta que la ley me muestra que es pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Ahí nos pone otro ejemplo el apóstol Pablo. Mas el pecado, vamos a ver, mi amado, mire conmigo para ir cerrando. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, tan pronto el pecado fue descubierto por el mandato que decía: no codicies, el pecado brotó y quiere codicia. Pero no solamente me ha pasado a mí y al apóstol Pablo, a nadie más. Tan pronto a usted le dijeron: no es lícito, su carne lo quiere. Como en este mundo tan podrido que está, tan pronto a usted le ve del anillo de casado, dice: más interesante. Mas el pecado, el que está aquí tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia. Wow. Y ahora hay gente aquí que está diciendo, ¿eso estaba en la Biblia? Wow, ¿qué Biblia es esa? La misma que usted no lee. Produjo. ¿Se da cuenta que el pecado sí produce? El pecado produjo en mí la codicia. El mandamiento alumbró mi pecado y mi pecado produjo un deseo más fuerte por la codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pastor, ¿yo tiene algo que ver con nosotros? Todo. Porque si nosotros no exponemos a la iglesia del Señor a la realidad de la ley, a la realidad del mandato del Señor, entonces el pecado seguirá muerto, o más bien pasivo, pero real en la vida de mucha gente. Y ellos seguirán aprendiendo a hacer buenas obras cristianas. Ellos seguirán aprendiendo a orar, a evangelizar, hacen oraciones de fe, oran por este, oran por aquel. Saben hacer buenas obras, pero tienen un problema. Todavía el pecado está allí porque la ley no ha sido expuesta en sus corazones. Sigamos, por favor. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice el apóstol, pero venido el mandamiento. Oh, lea conmigo, lea. ¿Qué pasó cuando vino el mandamiento? Pablo dijo, yo vivía en un tiempo sin ley. La ley no estaba en mí, entonces yo no sabía que matar cristianos era pecado. Y yo iba donde iba y decía, yo soy defensor de la verdad. ¿Dónde están los seguidores de Jesús? Esos de allá, mátenlos delante de mí. Los acuchillaban, los apedreaban. Y él no tenía conciencia porque él pensaba estar bien. Pero cuando la palabra alumbró su conciencia, cuando el mandamiento alumbró, el pecado revivió. Y entonces, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, porque me di cuenta que estaba perdido. Me di cuenta que lo piadoso que era no era nada, que lo que yo oraba mucho no servía de nada, que lo que yo ayunaba tanto era pura religión, que lo que yo sabía hablar bonito no servía para nada, que yo cantaba coros en la iglesia con las manos arriba, pero yo era un hombre ente, muerto de pecado, muerto en maldad, miserable de mí. Verso que sigue. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Por eso es que los predicadores del momento hoy no quieren hablarle la ley y el mandato de Jehová y la palabra de Dios a sus iglesias, porque ellos prefieren gente en pecado que les den y que sostengan sus imperios a gente que oigan la verdad y que sean libres de la vida de pecado y que puedan ser llamados hijos de Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, lea conmigo, mire, lea conmigo. Hay mucha gente tomando este mensaje como si esto fuera, ay Señor bendito, yo quisiera hacerle meter esta palabra en su corazón para que usted entienda. No sé que usted pasó 30 años en una iglesia y va camino al infierno. No más. Yo quiero hacerle usted consciente de su vida. Que mañana que se mire al espejo deje de endulzarse y ensalzarse tanto y automotivarse tanto. Y que mañana que usted se mire al espejo, a lo mejor o ahorita, antes de acostarse, al cepillarse, diga, no se crea tanto, Daniel. Lo que pasa es que usted es un hombre muy lleno de maldad. Y hay una cosa, o Cristo te cambia o vas camino al infierno. Dejemos de tanta automotivación. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Léalo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿por qué? Porque el pecado alumbró cuando el mandamiento ya me dijo que era pecado. ¿Y qué hizo? Me engañó. Y entonces por él me mató. Siga por favor para yo cerrar. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es el mandamiento, el problema no es el mandato de Dios. Él es justo, Él es santo, Él es bueno. De un Dios bueno solo se pueden legislar leyes buenas, justas y santas.
Siga, por favor. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Esa es la pregunta de muchos. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, para mostrarse pecado. Algunos no están entendiendo. Juan me mira así como aterrado. Juan, el día que nosotros, por ejemplo, veamos a esa otra mujer y usted diga: santo, esta carne quiere pecar, ese día usted no está mal. Ese día usted no está endemoniado. Ese día usted no va camino al infierno. Ese día el mandato alumbró la realidad de la maldad que había en nuestro corazón. Y entonces el pecado, para mostrarse pecado, ahí yo digo: ya vi qué maldad, ya lo identifiqué, ya vi lo engañoso que puedo ser, lo codicioso que puedo ser, lo orgulloso que puedo ser, lo malvado que puedo ser. Ay, nadie ahora. Mire, basta que usted le haga a alguien algo para que usted diga: no lo mando a matar porque no me alcanza. Estamos llenos de toda esa basura. Basta que lo cierren en el carro y usted inmediatamente saque. Ay, Dios mío. Mire, yo he visto cristianos bajando la ventana y decir: ¿qué te pasa? Por 50,000 matan aquí, por los que amanecen muertos. Porque le cerró el carro así, porque le cruzó. Y de lo que vendrá, cantemos mejor: tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, cuando el mandamiento alumbra mi corazón, ya no es pecado, ya es sobremanera pecaminoso. No es pecado, es pecaminoso. Pecado es lo que sé que es malo. Pecaminoso es lo que yo sé que si lo hago maldigo mi vida. Pecado es la realidad, pecaminoso es la obra o la realización de aquel pecado. Terminemos para que ya no, porque sabemos que la ley es espiritual, porque sabemos que la palabra es espiritual. Mas yo, ¿cómo pretendo yo en estos años de mentira religiosa decir que un carnal como yo va a vivir en esta realidad de la palabra? Un carnal como yo no vive en esta realidad de esta palabra justa, a menos que nueva criatura en Cristo. Porque sabemos que la ley es espiritual. Por eso, escúcheme bien para yo ir cerrando. Por eso ninguna religión salva a nadie. Por eso no es cristiano, evangélico, católico. No. Por eso hay una sola realidad: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Porque yo también conozco, dentro de lo que yo conozco a todos los cristianos desde que tengo uso de razón hasta hoy, que hay muchos llamados cristianos que van camino al infierno por su vida de pecado. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y esa es la verdad, vendido al pecado. Vendido al pecado. No me mire con esa cara de evangélico super hiper mega espiritual, que usted necesitó solo diciembre para comprobar que usted está vendido al pecado. No más, ni 15 días, una semana, del 24 al 31. Cuando yo ya puedo reconocer que yo estoy vendido al pecado, entonces puedo reconocer que he sido redimido. Porque si yo fui, ahora vamos a cerrar en lo que comenzamos, redención. ¿Vamos bien o no vamos bien? Entonces, si yo fui vendido al pecado, yo ya no puedo hacer nada. Yo soy esclavo del pecado. Tengo otro amo, tengo otro dueño. Hay una sola manera, y es la redención. Y es que coloquen un hombre en una plaza y otro que tiene más capacidad y recurso que el dueño de ese venga y le diga: lo compro. Y no haya manera de repudiar el precio, porque lo que estoy pagando por él es mucho más de lo que tú puedes hacer por él. Eso es redención. Yo estaba vendido al pecado.
Por eso la maldición operaba en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis finanzas, en mi salud. Por eso las maldiciones generacionales se reproducían una tras otra. Por eso la maldad se reproducía en mi casa uno tras otro. Por eso mis finanzas estaban malditas una tras otra. Por eso todo en mi casa operaba bajo maldición, porque yo estaba vendido al pecado. Mas cuando Cristo apareció en aquella plaza de aquel monte, en aquella cruz, Él dijo: yo voy a pagar el precio por ti, y yo estoy dispuesto a dar mi vida en rescate por muchos. Así que cuando Él pagó con su sangre por mí, ahora yo ya no soy mío, ahora tampoco me pertenezco. Ahora me compraron por precio, y ahora ya no le pertenezco al pecado y a la ruina y a la maldición. Ahora la bendición de Dios opera en mí, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Alguien dice amén en esta noche. Yo hubiera dado un aplauso mejor que ese a ese único digno que pagó por nosotros y que nos dio vida eterna. Aleluya. Cerremos, que el tiempo aquí se fue, porque lo que hago no lo entiendo. Cerremos bien. Lástima, no hay más tiempo. Faltaba Romanos 8 para empezar ahí a darles el orden. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Se fueron. ¿Cuántos han querido hacer el bien? Y cuando abren los ojos dice: eso no era lo que yo quería hacer. ¿Y cuántos no quieren hacer el mal y terminamos haciéndolo? Y uno dice: pero ¿por qué hice eso? Yo no quería hacer ese mal. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, el malo soy yo. Apruebo que el mandato es puro y santo, la maldad está en mí. Apruebo que no todo es el diablo, ni las hechicerías, ni las maldiciones, soy yo. Siga, por favor, siga para cerrar. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pastor, yo llevaba 25 años de casado. Traté siempre de ser fiel. ¿Me puede explicar usted a mí qué me pasó? ¿A qué horas tiré mi hogar? ¿A qué hora me fui con esa otra mujer? ¿A qué hora vendí mi familia? ¿A qué horas perdí todo? Hoy Dios te está hablando. No confíes más en tu propia prudencia, en tu propia fuerza o en nuestra propia fuerza espiritual. No la tenemos. No la tenemos. Y es ahí donde la maldición sigue en operación. Por eso fue que al padre de la fe vino el sumo sacerdote llamado Melquisedec y le dio pan y vino, el cuerpo y la sangre del cordero. ¿Y de cuál cordero? Del que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y le dio el evangelio, perdón y reconciliación con Dios. Wow. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cerremos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Aguanta otro? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿A cuánto les ha pasado eso? Según aquí en el hombre interior, en el espíritu, yo me deleito en Dios. Pero hallo, sigue. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo quiero orar, además aquí en mi espíritu ahorita estoy orando toda la noche, pero mi carne se revela, mi carne no quiere, mi alma no quiere. Hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Qué pocos apóstoles del Señor hoy proclaman esta verdad. Síganme a mí, miren mi manto, miren mi grandeza. No. Un verdadero apóstol del Señor dice:
Miserable de mí. Yo lo único que quiero es llevarlos al verdadero Cristo. Eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Wow. Por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero entonces, ahora pues, no sea tan rápido. No, yo sé que ya son las 9:30, pero ahora pues, ahora. ¿Qué es eso, pastor, de ahora? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora. ¿Se dio cuenta nuestra desgracia? ¿Sí o no? Romanos 7 es nuestra tragedia, nuestra desgracia. Romanos 8 es nuestra esperanza. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna maldición en operación hay para los que estamos en Cristo. Los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, esta ley del Espíritu es más fuerte que la ley dada en el monte Sinaí por Moisés. Porque esta fue la ley vivida por Cristo, la ley practicada por Él. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús yo levantaría mis manos, porque ahí vamos a cerrar. Me ha librado, dígalo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Me ha librado de la operación de la maldición. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, ya lo vimos en el capítulo anterior, era imposible por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Aleluya. ¿Qué es eso? Que cuando vino Cristo en la carne, la vida abrazó la muerte para morir y resucitarnos en vida a nosotros. La bendición abrazó la maldición en aquella cruz para librarnos a los que estábamos destinados a la maldición para siempre. No fue que la muerte mató a Cristo, fue que la vida abrazó la muerte para vencer la muerte a través de su vida para siempre. Que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Capítulo 10, por favor, rápido, y ahí termino. Deme un minuto, es que como corto eso así. Capítulo 10, por favor, capítulo 10, versículo 1, rápido, por favor. Perdónenme mi asunto, pero es que no puedo dejarlos así porque hay que completar. Entonces, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tiene el celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Vamos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ese es el problema. No se han sujetado a la justicia de Dios. Diga, la justicia de Dios es Cristo. Y aquí va, porque tenía que cerrar aquí en estos versos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. No del que hace, del que cree. ¿Y quién es el que cree? El que ha oído. Porque de la justicia que es por la fe, Moisés escribe: el hombre que haga esas cosas vivirá por ella. ¿Alguien pudo vivir o alguien podría vivir en el cumplimiento de todas las cosas de la ley? Nadie. Solo uno, se llamó Jesús. Pero la justicia que es por la fe, así dice, así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ay, qué belleza. Esto es para traer abajo a Cristo. Al único que podía subir al cielo fue el que lo trajeron. Verso que sigo: ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, aquel que no merecía ir, que fue para que los que merecíamos nunca fuéramos. Mas que dice: cerca de ti. Mire donde terminó el mandamiento. Mire donde terminó la ley. ¿A dónde está ahora? ¿En el libro? No. ¿Dónde está ahora? Más cerca de ti. Porque el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1. El verbo se hizo hombre
El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne. La palabra, el mandamiento, caminó por la tierra, llamado Jesús. Y ahora, ¿dónde está? Cerca de ti. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. En tu corazón y en tu boca. Pastor, ¿cuánta distancia hay entre mi propósito y mi victoria? Esto: mi boca, mi corazón y mi boca. ¿Por qué? Mire por qué, ahí lo dice. Ok, y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Rápido para cerrar, por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ahí está, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si esta realidad no es para nosotros revelada, aunque hablemos de bendición toda la vida y aprendamos principios de bendición, mientras el pecado siga operando en nosotros, la maldición seguirá operando. Pero si esta realidad que hoy acabo de exponerle en estos minutos puede ser tomada por usted, puede ir a casa, puede oír ese mensaje otra vez mañana, pasado, y aprender y recibir esta palabra, si hoy no alcanzó a digerir todo, hasta que usted entienda que la bendición en operación como único y principal objetivo tiene hacerme como Cristo, santo, puro y sin mancha delante de Él. Y cuando eso ocurra, la bendición empezará a operar y a cubrir todas las áreas de mi vida, en abundancia, en provisión, en sanidad, en milagros, en respuestas y en todo lo que nosotros hemos pensado que es bendición. Aleluya, den un aplauso al Señor. Yo he terminado esta noche.